Quiero invitarlo por favor a que se ponga de pie y abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Y cuando esté allí me dice amén. No tan duro. Hoy están como dormidos. No, dos, mire. Yo les voy a predicar a ustedes dos, listo. Dios me trajo para predicarles a ustedes. El resto yo no sé a qué vinieron. ¿Ya están todos ahí? Gracias. Hablo más duro. Yo no tengo voz que ustedes, ole. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6. Si en algún momento usted ve que yo estoy hablando muy duro, hágame así, para que no me vaya a quedar sin voz y alcance a predicar. Padre, por favor. Dice la palabra: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, diga, vendrá sobre mí, con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, diga, seré mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere en la mano, porque Dios está contigo. Amén y amén. Démosle ese aplauso a la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Quiero avanzar rápidamente en la palabra que Dios me regaló para compartir hoy con ustedes. Y es que en esta palabra es el momento donde Dios unge o llama a Saúl. Si nosotros nos vamos al capítulo anterior, dice la Biblia que Saúl venía de una familia muy normal. Lo puede leer en el capítulo 9. Saúl venía de una familia normal, sencilla, una familia que de pronto no tenía un nombre muy elaborado. Uno hay veces escucha nombres muy elaborados como Schneider. No, yo me llamo Juan David. Ahí. No, hay un Schneider por ahí que uno dice debe de ser gringo, mínimo es estadounidense. Pero Saúl creció en una familia que no tenía renombre, en una familia que quizás no tenía nada de especial. Cuidaban unas asnas y hubo un problema. Se le escaparon las asnas. Dígame conmigo, al caído cáele. Se le escaparon las asnas. Y Saúl sale todo desesperado porque lo primero que pensó fue: ahí está, mi papá me va a cascar, porque le dejé ir las asnas. Y Saúl sale con uno de los criados y se van a buscar las asnas, y pasa un proceso muy particular en la vida de Saúl. Y usted podrá decir: ¿por qué Saúl? ¿No sería mejor hablar de David, el hombre conforme al corazón de Dios? Pero es que en la vida de Saúl hubo algunas particularidades que nos ocurren a nosotros como hijos de Dios. Y tanto Saúl como David fueron llamados por Dios. Tuvieron la oportunidad de caminar guiados por Dios en el propósito que Él les había puesto. Pero Saúl tomó una decisión equivocada cuando se fue a perseguir a David. Pero en este pasaje, Saúl era bonitico. Diga conmigo, era todo bonitico. Todo bonitico. La Biblia dice que no había nadie en el pueblo como Saúl. Dice que de los hombros para arriba Saúl era, mejor dicho, Brad Pitt le quedó en pañales. Y yo creo que Saúl era el rey que el pueblo esperaba. Un tipo alto, fornido, de ojos azules, mono. ¿Hay alguno aquí? No. No vino. No, mi hermana tiene mucha fe.
y era el prototipo de hombre que el pueblo esperaba como rey. Qué diferente a cuando Dios llamó a David. David era un chiquito, flaquito, de pronto indiecito, que cuidaba ovejas. Era un pequeñito que tenían por allá. Los hermanos ni lo respetaban, el papá ni se acordaba de él. Quizás David no calificaba para ser rey, pero Saúl sí. Saúl tenía físicamente todo lo que un rey necesitaba. Y en el pasaje anterior nos cuenta ese proceso antes de que Saúl sea ungido. Y aunque Saúl fue puesto en una casa que no tenía nada especial, que no tenía nada particular, Dios había preparado un proyecto, diga conmigo, un proyecto en la casa de Saúl. Entonces usted puede decir conmigo, en mi casa, diga conmigo, en mi casa, Dios tiene un proyecto. Yo no sé si ese proyecto sean sus hijos, yo no sé si ese proyecto sea usted, pero Dios tiene un proyecto en su casa. Hay una corona que le está esperando a usted y a su generación. Y cuando uno ve la historia de Saúl, todo lo que pasa con Saúl, hay algo que, aunque parece chistoso, porque él sale, es porque se pierden las asnas, podemos encontrar de que entonces Dios utiliza todo lo que pasemos o vivamos para ponernos en el propósito que Él tiene con nosotros. Si él tenía que hacer que las asnas de Saúl se perdieran para que Saúl se encontrara con Samuel y Dios le hablara a Samuel y le dijera, este va a ser el próximo rey, Dios lo hizo. Yo no sé, Dios, que tenga que mover en tu vida o en la mía. Yo no sé qué asnas tenga que soltar Dios en tu vida o en la mía. Pero ¿cuántos tienen problemas esta mañana? Los demás no tienen. Yo quiero que oren por mí. ¿Usted no tiene problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Qué iglesia tan problemática, ¿cierto? Un poquito. Aquel problema que tuvo Saúl fue el primer paso para que Saúl se acercara al profeta. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, va a seguir unos pasos que quizás no van a ser cómodos. Dígale al que tiene al lado, Dios te va a quebrar. Dígale sin miedo, Dios te va a quebrar. Y usted dirá, no, pues qué palabra trajo hoy Juan, Dios me va a quebrar. ¿Y sabe por qué puedo decirle que Dios lo va a quebrar? Porque la Biblia dice que Él no hace a un lado los corazones quebrantados. Es decir, que el proceso que usted y yo vivimos, el proceso que a usted y yo nos molesta, el proceso que usted y yo no entendemos, el problema por el cual usted y yo pasamos, es solamente el primer paso para acercarnos hacia el propósito que Dios tiene con usted y conmigo. Si Dios tiene que valerse de cualquier cosa para que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y volvamos hacia Él, lo va a hacer una y otra vez, porque somos tercos, somos testarudos, somos obstinados, creemos que todas no las sabemos, pero solamente cuando pasamos esos procesos que nos doblegan, esos momentos que nosotros no entendemos, es cuando nos acordamos de Él y entonces venimos y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí? Pacho remalas, salgo de una y caigo en otra. Dice un amigo, para el salado no hay descanso. Y quizás usted puede sentirse, ole, yo me paro de una y meto la pata en otra, y me paro de esa y meto la pata en otra. Yo no sé si usted se siente así esta mañana, pero quizás
Es lo que Dios está usando para decirte: ¿y cuándo me vas a voltear a mirar a mí? ¿Cuándo vas a volver a darme el primer lugar en tu vida? ¿Cuántas veces Dios tiene que quebrarnos? ¿Cuántas veces Dios tiene que permitir que pasemos situaciones para volver a tenernos rendidos otra vez? Caminamos por la vida pensando de que como venimos a la iglesia, todo va a estar bien, todo es color de rosa, todo aquí es paz y amor. Usted mira al hermano, tan bonitos, con sus vestiditos, todos bien trajeaditos. Miras a Schneider, todo elegante, y dices: no, esto es, ¿ya? Yo vengo a la iglesia, adoro, oro un ratico, pero entre semana nos olvidamos de Él. Le hacemos a un lado a Él. Pero cuando viene la circunstancia, ahí sí queremos volver a Él. Ahí sí queremos: Padre, háblame, Padre, abre los cielos, Padre. Pero cuando estamos bien, como decía Anita, ni nos acordamos. No, ay, me levanté, no, y yo tengo que, no alcanzo a orar, yo me voy. No, ¿cómo van a hacer una celebración y hoy hay partido? No, yo le digo al pastor que no. Y nos pasamos la vida viviendo un evangelio light, un evangelio cero, como la Coca-Cola. Nos acostumbramos a no orar, a no leer la palabra, a no pasar tiempo con Él. Venimos a la iglesia, levantamos las manos como si nada, a veces lloramos, quizás nos caemos, pero cuando arranca la semana, volvemos a olvidarnos de Él. Y yo esta mañana vengo a decirte: ¿no será que no es que seas pachorremalas, sino que Dios te está llamando? Sino que Dios te está diciendo: hey, ¿hasta cuándo, Daniel? ¿Cuánto más vas a correr? ¿Hasta cuándo, Nicole? ¿Hasta cuándo, Víctor? ¿Cuánto más vamos a correr del propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Cuánto más vamos a seguir caminando por la vida pensando que Dios no tiene un propósito con nosotros? Si la Biblia dice que Él nos formó, que Él tiene contado hasta el último pelo que tenemos nosotros en la cabeza. Hasta los de Fabián los conoce. Cada cosa de nosotros la formó Dios. Y usted habrá dicho: no, pues Dios tan malo, me hubiera hecho como Saúl. No, Dios nos necesitaba así, con cara de puño, para que pudiéramos llevar su palabra, para que pudiéramos decir: Dios a mí me cambió. Y que la gente diga: se le nota, con esa carita, Dios tuvo que haber hecho algo en usted. Pero aquellas situaciones que pasamos en nuestra vida solamente son el puente para Dios ponernos hacia el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y es que hay momentos que parece que ya perdimos todos, hay momentos que parece que ya no hay ningún sentido, hay momentos que vivimos la vida como en piloto automático, como cuando uno va en un avión y el piloto llega y pone eso en piloto automático y el avión llega ahí, se estabiliza y toda la vida va igual. Ya un problema más, un problema menos, ¿qué más da? Yo me acostumbro a vivir así. Pero tu casa sigue igual, tu familia sigue igual, tus hijos siguen igual, sigues viviendo de las glorias pasadas. Yo antes era, yo antes decía, yo antes hacía, Dios me hablaba. ¿Y por qué tanto en tiempo pasado? Dios ya no te habla hoy. ¿En qué momento dejaste de soñar?
¿En qué momento nos convertimos en velocistas especialistas corriendo de Dios? Y Dios, hey, ven, un momento, calma un momento. Y nosotros, no, Dios, es que tengo que ir, es que tengo que hacer. Y la vida se nos vuelve un afán, el ministerio se nos vuelve un afán. Es que tengo que ir a servir en la alabanza, hoy me tocan audiovisuales, ay no, hoy me tocaba con los niños. Y el Dios dueño de la obra persiguiéndonos. Hey, ponme cuidado. Pero hay un bendito momento donde Dios dice, ok, yo me voy a hacer a un lado y voy a dejar que vivas lo que tú quieres. Usted no quiere conmigo, usted no quiere escucharme, le hablo por aquí, le hablo por acá, hasta por TikTok nos habla. Imagínese lo que le toca hacer a Dios, meterse a TikTok, a Instagram para poder hablarnos. Y vemos el video con esa palabra, con esa cancioncita que todo el mundo pone en los videos, se nos aguan los ojos, pero seguimos scrolleando. Ay, tan bonito, papito Dios me habló hoy. Y ya, esa es la palabra con la que nos conformamos. Pero Dios en ese proceso tiene que quebrarnos, nos va a doler. Vamos a ver un momento donde no vamos a entender qué está pasando. Y en ese momento, cuando ya no entendemos qué es lo que está pasando, caemos rendidos. Cuando Dios llama a Saúl, en el capítulo anterior, se pierden las asnas, Saúl va a buscarlas, y hay un momento donde Saúl lo dio todo por perdido y dijo, no, ¿ya qué? Ya fue, mi papá, pues que me casque, una cascada más, una cascada menos, ya que yo, ¿de dónde voy a sacar yo las asnas? Pero el amigo le dice, espérate, acá hay un profeta, y dice que todo lo que él dice se cumple y que Dios todo se lo muestra. Vamos a buscarlo. Y ellos van a buscar a esta persona y llegan donde una mujer y le dicen, Anita, ¿tú conoces al profeta? ¿Dónde está el profeta? Yo creo que esa mujer era como Anita y les dijo, usted tiene que correr porque el profeta se va a ir. Y si el profeta se va, usted se va a quedar sin la palabra que vino a buscar. Entonces corra, vaya, alcáncelo y pregúntele lo que usted necesita. Y ellos se van corriendo y alcanzan a Samuel. Y en el momento en el que Samuel ve a Saúl, Dios le dice, este es el próximo rey. La situación que arrancó chistosa, la situación que parecía particular, se convirtió en la situación que Dios utilizó para llamar a Saúl. De la misma manera llamó a Moisés en el peor momento de su vida, cuando había matado a un hombre y se fue por allá a cuidarle las ovejas al suegro. Estando allá, Dios se le aparece en la zarza le habla y le dice que Dios iba a ponerlo a liderar el pueblo y para que sacara al pueblo de Egipto. Lo mismo le pasó a David. Estaba por allá metido, también cuidando ovejas, las de su padre. Todo mundo lo hacía a un lado, nadie se acordaba de David, pero Dios sí tenía un propósito especial con David. Ahora yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tú ya dejaste de soñar con lo que Dios tiene contigo? ¿Tú ya dijiste, Dios, ¿qué va a hacer conmigo? A esta edad, yo tan torpe, dirían los de Boyacá, yo tan toche, mano, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Y usted ya se acostumbró. Pero te pregunto esta mañana, ¿tú quieres encontrarte de frente con el propósito que Dios tiene contigo? Entonces necesitas
encontrarte con Él. Porque Él fue el que te creó, porque Él fue el que te formó, porque Él fue el que te trajo aquí, aún te trajo desde otra nación. Él fue quien te puso aquí esta mañana para decirte: ¿por qué sigues pensando que yo ya no tengo nada contigo? ¿Por qué sigues pensando que yo ya terminé contigo? ¿Por qué sigues pensando que la vida que tú tienes hoy es la vida que vas a tener siempre? ¿Por qué no entiendes que Dios nos llamó a ti y a mí? Nos dio un plan perfecto a ti y a mí. Y arranqué diciéndoles: Dios tiene un proyecto en tu casa. Porque es que quizás tú ves tu casa y dices: aquí tampoco hay nada. Pero ¿y si Dios de ahí va a levantar un David? ¿Y si Dios de ahí va a levantar el futuro gobernante, un pastor, un gran arquitecto? Pero nos hemos acostumbrado a ver como el pueblo con nuestros ojos. Saúl era la tipificación de lo que el pueblo esperaba ver con el Mesías. Saúl representaba lo que el pueblo quería, pero Saúl era un rebelde, parecido a nosotros. En cambio, David era todo lo contrario. David no calzaba en lo que se requería para ser rey, pero Dios seguía diciendo: vas a ser el próximo rey. Diga conmigo: Dios deja reinar Saúles. Diga conmigo: Dios deja reinar Saúles mientras procesa a David. Así que puede ser que Dios deje reinar a algunos Saúles mientras lo procesa a usted, pero usted y yo no queremos vivir el proceso. Usted y yo no queremos encontrarnos con Él. Y como no queremos encontrarnos con Él, hay un bendito momento donde Dios dice: ok, dale tú solo. Y en ese momento caemos rendidos. Y en ese momento Dios dice: golazo y de picabarra, porque ahora lo tengo. Ahora tengo su atención. Ahora tengo todo lo que yo quería. Dice la Biblia que Él fue el quien nos formó a nosotros, pero el mundo afuera está empecinado en que nosotros dejemos de soñar con el propósito que Dios tiene con nosotros. Usted y yo somos el punto de conexión entre el cielo y la tierra. ¿Sobre quién dice la Biblia que Él sopló vida? ¿No han leído la Biblia? Génesis 1. ¿Sobre quién dice Él? ¿Sobre quién sopló vida? Sobre los huesos secos. Pero ¿sobre quién fue lo primero que Él sopló vida? Exacto. La Biblia dice: y Él creó sol, luna, estrellas de la dimensión, diga conmigo, de arriba. Creó peces, animales de la dimensión de abajo. Ole, en serio, dígale al que tiene al lado: despierte, manito, vamos. Sí, sí, Colombia. Si Dios creó la dimensión de arriba y luego crea en la dimensión de abajo, ¿usted y yo de qué dimensión somos? ¿De la de arriba o de la de abajo? Porque dice la palabra que Él tomó barro y nos formó de la dimensión de, y luego llegó y sopló vida de la dimensión de. O sea que usted y yo somos la única creación de Dios que tenemos algo de la dimensión de abajo, porque venimos del barro, pero somos los únicos sobre los que Él puso el Espíritu Santo, porque sopló y nos dio vida.
Si eso no es suficiente para que usted y yo entendamos que usted y yo tenemos un propósito, no sé qué necesitas entonces para entenderlo. Cuenta la historia de un pastor, Cuenta la historia de un pastor que ya no quería nada con Dios. Estaba cansado de trabajar, venía una y otra vez a la iglesia, preparaba los sermones. La gente una y otra vez iba y venía de la iglesia, hablaban mal de él. Parecía que todos los negocios se quebraron. Y un día él dijo: yo no voy más. Dios, ¿para qué me llamaste? ¿A pastorear qué? ¿A hacer qué? Y ese hombre se para ese día y le dice a la iglesia: yo voy a ceder el pastorado. Yo no sé ustedes, perdónenme, porque una y otra vez les he hablado de fe, pero yo ya no tengo fe. Es que yo creo que yo me equivoqué, o más bien Dios se equivocó conmigo y Dios ya no tiene nada conmigo. Y ese hombre se va a su casa y se encierra en su cuarto y comenzó a llorar con tal frustración, de esos momentos que usted y yo nos encerramos y a uno no le sale una sola palabra. Uno solo quiere como llorar, desahogarse, tirar como la cama contra la pared, meterse uno por la pared. De un momento donde uno dice: Dios, no, ¿por qué no me lleva allá? Y ese hombre en ese cuarto, ya vamos a terminar, se lo prometo, que hay unos que me están llamando, yo no sé si ir o quedarme acá predicando. Regáleme estos 5 minutos de su atención. Y ese hombre se arrodilla ahí en su cuarto. Y yo quiero invitarlo a que ahí donde se está se ponga de pie. Y aunque esta no es la adoración con la que vamos a terminar, yo creo que usted se la sabe. Este pastor llega, se arrodilla y le dice: Dios, yo no entiendo por qué me llamaste a mí. He hecho todo lo que me has pedido, he ido aquí y allá, pero ya nada me sale bien. Todo el mundo habla mal de mí, ya no tengo credibilidad, nadie cree que yo vaya a hacer algo. Y la verdad, si te soy sincero, yo tampoco creo. Pero Dios, yo te necesito. Y he escuchado que lo único que yo necesito es encontrarme contigo. Y si yo no me he encontrado contigo, yo hoy quiero encontrarme contigo. Y si tú no haces nada esta mañana por mí, entonces quítame la vida, porque no tiene sentido que yo siga predicando a un Dios que yo no conozco. Y en aquella habitación, en medio de lágrimas, nace esta canción. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ese fue el canto
que él comenzó a hacer una y otra vez. Él le dijo: yo anhelo conocerte, porque quizás yo no te conocía. Yo te predicaba, pero no me había encontrado contigo. Hay un encuentro que le da un giro de 180 grados a nuestra vida, y es el encuentro con Jesús. Es el encuentro que todos necesitamos tener. Pero hay un encuentro que le da propósito y nos dice que hay un llamado, y es cuando nos encontramos de frente con su presencia. Yo no sé si tú ya dejaste de soñar. Yo no sé si tú sigues creyendo que Dios ya no tiene nada contigo. Pero Dios movió todo para traerte esta mañana, para decirte: yo sigo soñando contigo. Yo sí tengo un propósito contigo. Yo te formé, yo te llamé, yo te creé. Deja de correr. Deja de irte de un lado para el otro y caminemos en pos de Él, porque solo en Él vamos a encontrar la respuesta que estamos buscando. ¿Quién soy? ¿Para qué me trajiste? ¿Por qué me creaste? ¿Por qué he tenido que vivir todo eso? Eso solamente te lo puede responder Dios. Pero déjame decirte algo: Dios no responde preguntas, Dios responde respuestas. Diga: se enloqueció Juan ahora sí. Le cayó mal el salbutamol. ¿Sabe por qué le digo que Dios responde respuestas? Exacto. Porque cuando usted y yo dejamos de correr como locos y decimos: yo te necesito conmigo, en ese momento Dios dice: entendió, ya lo entendió. Eso era todo lo que necesitaba de ti. Así que esta mañana, si tú sientes que has perdido el rumbo, que has perdido propósito, si tú sientes que estás caminando pero no sabes bien para dónde vas, si sientes que el mundo se te ha venido encima y dices: Dios, pero ¿hasta cuándo van a seguirme pasando cosas? Si tú dices: Dios ya terminó conmigo, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya Dios no va a hacer nada más conmigo, yo quiero invitarte a que pases aquí al frente.